séptima clase y tercera del Renacimiento. Fíjense qué interesante, porque ahora viene se está gestando también en esa maravillosa época de saltar del teocentrismo al antropocentrismo, de Dios al hombre. Hay un salto en otra dirección, pero vamos a ver de dónde viene. Con el pensamiento mítico antiguo, el hombre pensando en imágenes, en símbolos, pasando de ver la realidad y convertirla en petroglifos y luego en jeroglifos y en miles, cientos de miles de años, convertir eso en signos, en alfabeto, con los sumerios y la estructura cuneiforme, con los chinos y los ideogramas primitivos, con los pueblos que fueron desarrollando ese lenguaje. Vemos un salto del pensamiento simbólico al pensamiento abstracto, del pensamiento natural al pensamiento racional. Es un salto del mito al logos, del caos de la naturaleza al cosmos, al orden, a través de lo que vamos experimentando, de lo que vamos sintiendo, de lo que vamos pensando. Nace la filosofía en ese ordenamiento del mundo, y la filosofía nos va llevando por miles de años hasta el Renacimiento, regalándonos la deducción, la lógica, la especulación, regalándonos el diálogo. Platón es el filósofo del diálogo, donde reúno a los más sabios y discutiendo con ellos armo el conocimiento, regalándonos los debates de los sofistas, de las escuelas filosóficas, en la Edad Media, de los pensadores tratando de encontrar a Dios en sus estructuras, regalándonos la hermenéutica, la interpretación, el arte de leer y de encontrar relaciones que viene desde los griegos. Hay un libro de Aristóteles que se llama Perihermeneia, que es la hermenéutica, pero Platón también habla de la hermenéutica, hasta llegar a la hermenéutica jurídica, la hermenéutica teológica, y llegar al Renacimiento, regalándonos la analítica, el estructurar y jerarquizar y diagramar el pensamiento para poder avanzar, regalándonos el pensamiento dialéctico de encontrar las posturas diferentes, y llegar a conclusiones que nos hablen de la verdad, que nos hablen de la belleza, de lo bueno, de la justicia. Es un salto hacia la razón. La cumbre de la razón en el Renacimiento la obtienen los que va a dar origen a la ciencia, a las ciencias naturales tal como las conocemos. Porque antes no era que no había ciencias, la palabra ciencia significa conocimiento. Y conocimiento viene de gnosis, de aquello que vamos encontrando desde adentro, como dijimos en una de las clases anteriores. Conus, del pensar. ¿Qué ocurre en ese momento? Aparecen pensadores como Giordano Bruno, que empieza a decir, no, ya va, hay que ver a la naturaleza y atrevernos a explorarla, a diseccionarla, a entender ese lenguaje. Él era un monje y decía, para poder descifrar el conocimiento de Dios. Pero el
de lo que nos corresponde a nosotros para dominar y fue perseguido y quemado en la hoguera porque estaba viendo hacia la creación y no hacia el creador. Aparecen personajes, las matemáticas ya habían pasado de los números romanos, con lo dijimos en otra de las clases medievales, con lo que habían traído los mercaderes islámicos de la India, y los números de la India, que para nosotros son números arábigos, llegaron a la península ibérica y se había convertido en el manejo del álgebra, en el manejo ya no de la aritmética, sino eh, de, de un cálculo, porque trajeron el cero de la India, que podía hablar de números negativos, que podía hablar de fracciones, que podía hablar de lo infinitesimal. Entonces las fórmulas eran otras. Álgebra es álgebra, es lo que, sobre lo que se escribe, dado por Dios para conocer su creación. Estamos saltando del caos al cosmos, del pensamiento filosófico especulativo al práctico, al racional, al cognitivo. Con esas herramientas, lo primero que hizo el hombre para poder comprenderse en el entorno desde el inicio de la humanidad, siguiendo los patrones, fue descubrir con la astrología que había día, que había noche, que se repetía, que había estaciones que nos permitía, que nos podían dar un ritmo y comprender ese ritmo para sustentarnos, y como las hormigas, como las abejas, como almacenar nuestros alimentos. Si sabíamos cuándo entraban con los equinoccios, con los solsticios, los dioses les hablaban a ellos en sus observaciones astronómicas, pero interpretadas astrológicamente en el lenguaje. Y aparecen los primeros científicos ya más serios, ya más estructurados. Aparece Tycho Brahe, aparece Copérnico, aparece Galileo Galilei. Y estos científicos, que eran monjes, que eran filósofos, que eran teólogos, que eran matemáticos, que estaban observando a las estrellas, que estaban haciendo cálculos sobre sus comprensiones del movimiento de las esferas, que tomaban de Pitágoras, como de Euclides, como de Aristóteles, como de los grandes astrólogos de la época, y en sus cálculos, en su movimiento, empezaron a darse cuenta que los patrones tenían otra mirada. Y se da un salto también en el Renacimiento de un mundo que era geocéntrico, la Tierra como la mitad, como el corazón del universo, porque era el paraíso de la creación, era el regalo de Dios a la vida, a la humanidad, para que nosotros domináramos. El cálculo no daba. Empiezan a revisarlo, lo que traían de Alejandría, de los archivos y de los cálculos, como los de Hipatia, la gran filósofa que dirigió la gran biblioteca de Alejandría, hasta su cierre y su quema por los católicos, por los cristianos, perdón, por la cristiandad, en el momento del gran fanatismo y de las persecuciones. Interesante, porque si los cálculos no daban y el mundo y el universo no era esférico, no era redondo, no era circular, ¿qué era? Y Kepler nos regala las leyes para mostrarnos que no puede calcularse desde la esfericidad, sino
desde otras formas de la geometría, oval, parabólica. Y entonces los cálculos daban. Pero si lo hacíamos desde la Tierra, que es desde el lugar de donde estamos observando, que es desde el lugar de donde vemos el mundo, el geocentrismo tampoco nos daba las herramientas completas. Y aparece Copérnico usando los estudios de Tycho Brahe de Dinamarca, él en esa Alemania metido como monje en sus cálculos, calladito para que no le pasara lo mismo que le pasó a Giordano Bruno, y hace y dice, caramba, es que si lo calculamos desde el Sol y no es la Tierra la que se mueve alrededor, perdón, no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, el Sol moviéndose alrededor porque lo vemos, es obvio. Y desde la antigüedad no podíamos decir que los sentidos mienten. Veo el Sol salir por el este y ocultarse por el oeste todos los días, desde nuestra perspectiva en el trópico. Ellos lo veían del este al oeste, pero en otras dimensiones de la Tierra. Y decimos, ¿y si es al revés? Eso es lo que se llama el giro copernicano. Y si ponemos desde el centro en la Tierra, lo ponemos en el Sol, y sale el heliocentrismo. Los cálculos matemáticos, los cálculos de la física, de la astrofísica incipiente, originaria, empezaron a dar otros números y muchos más certeros. Y empiezan a salir las leyes usando las leyes de Kepler, que fue otro de los grandes pensadores, las de Tycho Brahe y sus observaciones. El geocentrismo era perfecto. Pero Copérnico dice, no publiquen mis hallazgos, sino después de mi muerte. Se lo dice a sus discípulos, a sus compañeros de hábitos, de monjes. Y cuando se publican, eso llega y se distribuye, porque ya la imprenta había avanzado, y llega a las manos de Galileo Galilei, quien en su observación, en sus ejercicios de óptica, empezó a pulir y a pulir los cristales y a mejorar la receptividad de la óptica. Y los telescopios y los monóculos y anteojos empezaron a ser mejores en esos años, porque había más dominio y se comprendía, como vimos, que con los mineros, con cómo era para extraer la arena, para convertirla en... Empezábamos a entender más y más. Y obviamente los que tenían los secretos de esos oficios, de esas tradiciones laborales, de esas resguardaban. Pero había alguien que se le escapaba y se decía, y Galileo mejora los telescopios y empieza a observar, por ejemplo, a la luna directamente y que era más esférica, que no era tan plana. O sea que sí tenía razón el asunto de cambiar a otra mirada de la esfericidad. Empieza a ver que Marte tiene lunas, empieza a ver a Saturno y sus anillos y un montón de lunas. O sea que nosotros no somos tan únicos, sino que hay un sistema estelar y que no son dioses, sino hay una materialidad, hay una física y los cálculos eran certeros y cada vez que observaba funcionaban. Entonces había una experiencia empírica directa a través de la especulación, a través
de la matemática, a través de la geometría, para poder ver los ángulos y el movimiento y calcular. Son años en los que el pensamiento empieza a avanzar. Con esas observaciones empíricas, y ya nos decía Bacon, hay que generar un método que sea inductivo, que nos permita a través de la experiencia encontrar una mayor comprensión. Aparece un pensador en Francia llamado René Descartes. Y con René Descartes, quien venía de estudiar con los jesuitas de manera minuciosa, de manera práctica, que venía de estudiar con grandes filósofos de la época, quien tenía unas habilidades matemáticas increíbles, dice, bien, su padre era ingeniero y él tenía las dos habilidades del científico, pero también del filósofo. Entonces es importantísimo para la epistemología, porque es con él como surge el método científico, con un trabajo muy sencillo, muy fácil de leer, que se llama El discurso del método. Ahora, ¿qué significa método? Distinto método de metodología, para poder ver hacia dónde va. Método en griego tiene dos partes, dos partículas. El prefijo, el origen de la palabra, la raíz, meta, y el sufijo, el final de la palabra, jodos, método, métodos, método. Meta, hacia dónde voy, lo que está paralelo, hacia lo que me conduce, y jodos, el camino. El método es el camino que me lleva de un lugar a otro lugar. Él genera el discurso del método, el logos del método, el lenguaje del método, el pensar el método. En ese libro, Descartes dice, hay que dudar de todo. ¿De dónde viene eso? Del pensamiento de los griegos escépticos. Los escépticos eran una escuela que era la escuela de la duda. En la escuela de la duda, dudas absolutamente de todo. Entonces el lenguaje no es sobre la verdad, sino podría ser, se parece, está cercano a... eso ocurre después de Sócrates. Aparecen los cínicos, aparecen los estoicos y la escuela escéptica. Los escépticos, el escepticismo, la duda, permitía investigar y permitía meterse profundamente para comprender las cosas. En la Alejandría de la época helénica, el escepticismo brilló. En la Edad Media se vio apagado, profundamente borrado, porque la fe es contraria a la duda. No puedes dudar, y de lo único que no puedes dudar es de Dios. Pero en el Renacimiento, volviendo hacia los clásicos, se empiezan a tomar esas nuevas escuelas, esas viejas escuelas, esas nuevas maneras de ver, pero que venían de la antigüedad y tenían una tradición. Y Descartes toma la duda y dice, tengo que dudar de todo para poder entender el mundo que me rodea. Pero hay algo de lo que no puedo dudar. No puedo dudar de mí mismo. No puedo dudar de que pienso. No puedo dudar de que soy yo el que está pensando. Porque, y se hace una pregunta, ¿y si sería un Dios? No dice un Dios, dice, ¿y si fuera un genio
Porque si dice que es un dios, está hablando de política y lo pueden quemar, como quemaron a Giordano Bruno, lo pueden encerrar en una torre como a Galileo Galilei, que encerrado en la torre seguía calculando porque él era creyente, era devoto, nadie le podía demostrar que no sé, que no iba todos los días a la iglesia, pero le dijeron, y Galileo decía, pues, se mueve la Tierra, demuestra con el telescopio que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, y eso cambiaba lo de los preceptos de la Biblia, es decir, la Biblia miente. No, eso era terrible y lo condenan. El tribunal de la Inquisición condena a Galileo Galilei. Y él, en el discurso, una de las frases de Galileo es, pero se mueve. O sea, puedo decir que no, puedo demostrar que no, pero se mueve. De todo se mueve. René Descartes no podía tener la misma historia que Galileo y que Copérnico. Y decide, no, ay, y si es un genio que está soñando, que estamos vivos, y nosotros nos reconocemos a través de ese sueño de ese genio, y nos conoceremos a nosotros mismos. Y si ese genio en algún momento despierta y todo se desvanece, no puedo dudar de que soy yo el que estoy pensando, porque en el sueño mis personajes no son los que sueñan. Y esa es la duda cartesiana. Tengo que dudar, pero no de mi existencia. Por eso él dice la frase famosa de Descartes, pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Cogitar, que es una palabra que también está en castellano, sum, luego soy. Y en cogitare, co es como cuando decimos colectivo, cuando decimos eh, conectar y guitar, cogitare, implica ese pensar, no es un pensar solo de la razón, es pensar, es sentir, es soñar, es imaginar, todo eso está en el cogitare, en el cogito, para hacer. Entonces tengo que crear un método, dice él, para demostrar que mi pensamiento y que el pensamiento sea certero. Soy un sujeto pensante y pienso a un mundo, a una existencia, pienso, luego existo. Y en el pensar como camino previo, la existencia es el mundo, la existencia está llena de los objetos. Entonces, con Descartes se separa el sujeto pensante de los objetos pensados, de los objetos por analizar. Y hay un camino para demostrar que lo que yo pienso no está en la verdad revelada, no está en la verdad descubierta, decimos, sino que tengo que tener certeza de mi existencia, certeza de mi pensamiento. Y esa búsqueda es de las certezas, la verdad convertida en certeza a través de un método de conocimiento, un método científico en el que el cartesianismo, Descartes, parte de descartar, de separar lo que es de lo que no es. Y en esa separación, en esa estructura, tomo la esencia, la que estoy buscando, la certeza de aquello y la vuelvo a conectar a la realidad ahora conocida. El sujeto pensante que piensa con objetividad, y la objetividad es la certeza de que lo pensado existe. Es ese método tan fácil de comprender, tan fácil de aplicar, va a llevar lentamente a las ciencias a un siguiente nivel, que es el nivel del pensamiento racional, del pensamiento científico, a partir del
cogitare, del pensar de la razón, que es lógica, que es matemática, que es científica, que ese experimento cada vez que yo lo haga y lo aplique, tiene que dar el mismo resultado. Ahí sé que tengo la certeza y sé que tengo la verdad y que no es una verdad revelada, no es una verdad por la autoridad, no es una verdad de la tradición, no es una verdad del dogma, sino que está experimentada y comprendida por mi mismo pensar. Descartes es padre de la ciencia, junto a Galileo, junto a Copérnico, junto a Francis Bacon, que nos invita a deducir, junto a inducir el conocimiento, junto a Aristóteles, junto a Copérnico, Tycho Brahe, Kepler y los grandes pensadores que viene con Aristóteles, con la lógica, con Euclides y sus cálculos, con el álgebra, matemática y la geometría, surgen las ciencias naturales tal y como las conocemos, con un sujeto que va a pensar separado de la naturaleza para poder abordar la realidad.